Luego del torneo del poder, nuestros amigos estarían llevando vidas normales. Goku estaría trabajando en el campo, ya que le había prometido a Milk que trabajaría por un buen tiempo hasta traer el dinero suficiente a la casa. Vaya, qué aburrimiento. Quisiera estar entrenando en lugar de tener que trabajar, diría Goku aburrido. De pronto, Goten llegaría volando. ¡Papá, papá!, gritaría Goten desde lejos. Hijo, ¿qué pasa?, preguntaría Goku preocupado. Trunks me llamó y me dijo que apareció una máquina del tiempo, diría Goten. ¿Cómo así?, preguntaría Goku. Sí, dice que una máquina del tiempo apareció de la nada, pero que no había nadie adentro. Bulma la está revisando, diría Goten. Iré a investigar, diría Goku. Hazme un favor, no le digas nada a tu madre que salí, ¿de acuerdo? Bueno, está bien, diría Goten. Goku se cambiaría de ropa, poniéndose su uniforme de combate. ¿Vas a entrenar?, preguntaría Goten. No lo creo, pero tengo que estar listo por si me encuentro con alguien muy fuerte, diría Goku. Bueno, está bien, diría Goten. Goku usaría la teletransportación, llegaría a la corporación Cápsula. Bulma saltaría del susto por la sorpresa. ¡Goku, idiota!, diría Bulma furiosa. ¿Qué te pasa?, preguntaría Goku confundido. No puedes aparecer así de la nada, me asustas. Diría Bulma. Te he dicho un montón de veces que no puedes aparecer así de la nada. Lo siento, no volverá a suceder, diría Goku. ¿Ahora qué quieres aquí?, diría Bulma. Vine por la máquina del tiempo, diría Goku. ¿Quién te lo dijo?, preguntaría Bulma molesta. Me lo dijo Goten, no es para que te molestes tanto, diría Goku. Ese pequeño mocoso de mi hijo seguro le contó. Le dije que no le dijera a nadie, diría Bulma furiosa. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema?, preguntaría Goku. Nada, solo quiero estudiar la máquina del tiempo, diría Bulma. Pero Bills dijo que nada de viajes en el tiempo, le recordaría Goku. Oye, solo la voy a estudiar, no voy a viajar en ella. Vamos, Bulma, recuerda la amenaza de Bills, diría Goku. Después de todo lo que pasó con los viajes en el tiempo, Bills prohibió el uso de esta máquina. Lo sé, ya te dije que no la voy a usar, solo estudiarla, diría Bulma. Y hablando de eso, ¿cómo fue que apareció de la nada?, preguntaría Goku. No lo sé, apareció sola en el patio de casa, pero no había nadie en su interior, diría Bulma. Quizás Trunks intentó venir desde el futuro, pero no pudo entrar. ¿Y cómo sabes que no quisieron venir del pasado?, preguntaría Goku. Es un buen punto, diría Bulma. Por eso necesito estudiarla. Bulma comenzaría a revisar la máquina para averiguar de dónde venía. Tardaría algunas horas mientras Goku se aburría esperando. Vamos, Bulma, no puedes ser más lenta, diría Goku. Cierra la boca, ya casi termino, diría Bulma. ¡Listo! ¡Lo logré! Veamos qué dice esto. Bulma analizaría con detenimiento los datos de la computadora. Se daría cuenta de algo extraño. No lo puedo creer, diría Bulma. ¿Qué sucede?, preguntaría Goku. Según esto, esta máquina del tiempo hizo demasiados viajes, explicaría Bulma. ¿De qué estás hablando?, preguntaría Goku. Parece que alguien la ha usado y ha viajado a distintas épocas y ha creado varias líneas temporales, diría Bulma. Esto es un caos. Si Bills ve esto, me matará. No te preocupes, solo destruyámosla y listo, nunca se enterará, diría Goku. Creo que será lo mejor, diría Bulma. Ya se crearon muchas líneas temporales, tenemos que terminar con esto ahora. Goku entraría en la máquina del tiempo y se sentaría dentro. ¿Qué haces ahí?, preguntaría Bulma. Solo quiero ver si encuentro algo, diría Goku. De pronto, la puerta de arriba de la máquina del tiempo se cerraría y se accionaría por sí sola. Goku viajaría en el tiempo en contra de su voluntad. Al llegar, se encontraría en la corporación Cápsula, pero era mucho más pequeña. Rayos, ni siquiera sé dónde estoy, diría Goku. Debe ser del pasado porque esta casa se parece a la corporación Cápsula de cuando era niño. El Dr. Brief saldría, vería la máquina y quedaría confundido. Esto tiene el logo de mi empresa, diría el Dr. Brief. Hola, papá de Bulma, diría Goku. ¿De dónde conoces a mi hija?, preguntaría el Dr. Brief. Goku sería invitado a pasar a la corporación y le explicaría todo al padre de Bulma sobre la máquina del tiempo. Increíble, mi hija será un genio entonces, diría el Dr. Brief. Lo que me gustaría saber es que si podría arreglarla. Tengo que volver a mi época, diría Goku. No creo que eso sea tan fácil, diría el Dr. Brief. Por lo que tú me dices, esta máquina será construida en un futuro más adelante que el tuyo. O sea que no cuento con la tecnología necesaria para hacerla. No puedo creerlo, diría Goku apenado. Además es mi hija quien la creó y aún ella tiene 14 años, diría el Dr. Brief. Vaya, eso sí que suena mal, diría Goku. Sí, no debe de tener el mismo conocimiento que pertenece a la Bulma de tu época. Haré la prueba, pero será algo difícil, diría el Dr. Brief. Por cierto, ¿alguna vez vi un niño con mi cabello y esta ropa?, preguntaría Goku. Pues no, nunca lo he visto.
Listo. diría el Dr. Brief. Entonces, le pido por favor que no le diga nada de esto a Bulma, diría Goku. ¿De qué hablas? Preguntaría el Dr. Brief. Los viajes en el tiempo crean líneas temporales distintas, y eso está prohibido por los dioses, explicaría Goku. Solo no comente nada de esto. Así el futuro de mi versión de aquí de Bulma sigue en curso. Sí, te entiendo. No hay problema, no diré nada, diría el Dr. Brief. Pero tendrás que esconder esta máquina del tiempo. ¿No puede ocultarla por mí? Preguntaría Goku. Claro que no. Mi hija la encontrará tarde o temprano. Ella es de revisar mucho las cosas que tenemos aquí. No podría esconderla de ella aunque quisiera, diría el Dr. Brief. Cielos, tendré que llevármela a alguna parte, diría Goku. De acuerdo, mejor me iré. Nos vemos. Goku usaría la teletransportación y desaparecería con la máquina del tiempo. ¿Cómo hizo eso? Preguntaría el Dr. Brief. Bueno, no importa. Goku llegaría a una zona montañosa, lejos de todo tipo de civilización. Tendría que esconder la máquina del tiempo. Maldición, quizás ni siquiera esté rota, pero no sé cómo usarla, diría Goku. De pronto, Goku notaría algo extraño a lo lejos. Vería un pequeño niño por un camino. Sostenía un pescado gigante. Ese niño me parece familiar, diría Goku. ¡Soy yo!, diría Goku aterrado. El pequeño Goku se cruzaría con el auto de Bulma. Esta casi lo chocaría y pasaría todo como lo recordaba. No lo puedo creer. Esto fue como conocí a Bulma, diría Goku. Tengo que sacar la máquina del tiempo de aquí. Si mi yo de esa época hace algo distinto, crearé una línea temporal totalmente distinta. De pronto, Goku sentiría un ki inusualmente fuerte. No es cierto. Esa presencia es de Freezer, diría Goku. Goku usaría la teletransportación y llegaría unos cuantos metros lejos. Freezer estaba en su forma base. Estaba con un gran ejército. No es posible, diría Goku. Gran Freezer, ¿desea que comencemos con la búsqueda de las esferas del dragón ahora? Preguntaría Zarbón. Cuanto antes será mejor. Si esas esferas existen como me dijeron, podré pedir mi deseo de la vida eterna, diría Freezer. Ya está, todo saldrá mal, diría Goku. Si llego a presentarme con Freezer y sus hombres, cambiaré la historia. Pero si no lo hago... ¡Demonios! Freezer irá por la esfera que tiene Bulma y la matará. Todos los soldados de Freezer estarían listos para partir, pero Goku se presentaría ante ellos. Ya basta, Freezer, diría Goku. Oh, ¿qué veo? Parece que nos conocemos, diría Freezer. Gran Freezer, parece ser un Saiyajin, diría Zarbón. Tonterías, todos los Saiyajin fueron eliminados, diría Freezer. Además, no tiene cola. Soy un Saiyajin criado en la Tierra y te conozco porque te maté en el futuro, diría Goku seriamente. Futuro, ¿cómo no?, diría Freezer. Soldados, acábenlo. Todos los soldados de Freezer se lanzarían hacia él, pero al intentar atacarlo no le harían el más mínimo daño. Si quieren vivir, apártense de mí, diría Goku. Todos los soldados se alejarían y atacarían con un rayo de ki a distancia, pero Goku no recibiría el más mínimo daño. ¡No puede ser!, diría Freezer al reconocer a Bardock. Le encontraría el gran parecido. Bardock aún está vivo. Bardock es mi padre y tú lo mataste hace mucho tiempo, diría Goku. Entonces eso de que vienes del futuro no es tan errado, diría Freezer. Un soldado de Freezer se lanzaría hacia Goku, pero al intentar atacarlo, Goku lo dejaría inconsciente al golpearlo con el filo de su mano en el cuello. Lo derrotó con un solo golpe, diría otro soldado. ¡Todos ataquen!, diría Freezer furioso. Los soldados se lanzarían con todo hacia Goku, pero este los derrotaría en poco tiempo. Dejaría inconsciente a cada uno de ellos de un solo golpe. No puedo creerlo. ¿Qué nivel de poder tiene?, preguntaría Freezer. Freezer usaría su radar, pero al intentar medir el poder de pelea de Goku explotaría. Esta cosa se averió, diría Freezer. Permítame, gran señor, diría Zarbón. Zarbón usaría su radar, pero también explotaría. Dodoria pasaría por lo mismo. Su radar también explotaría. No entiendo qué está pasando, diría Dodoria. Los radares pueden medir hasta 500.000 de poder de pelea. Eso significa que este sujeto supera ese poder, diría Freezer furioso. Gran Freezer. Quiere decir que puede superar su poder, diría Zarbón. Freezer atacaría el hombro de Zarbón con un rayo de ki. No digas tonterías, diría Freezer furioso. Comparas un mugroso Saiyajin conmigo. Si tienes dudas, ven a averiguarlo, diría Goku. Maldito, diría Freezer furioso. Freezer se lanzaría hacia Goku. Llegaría a él con un golpe de puño, pero Goku lo sujetaría sin problema alguno. La diferencia de poder entre tú y yo es abismal. Aunque uses tus transformaciones no podrás hacer nada contra mí, diría Goku. Será mejor que te rindas
y que dejes este planeta, o no responderé de mí. ¿Cómo sabes de mis transformaciones? Preguntaría Freezer furioso. Goku soltaría a Freezer y este se alejaría de él. Por lo que dice, de verdad viene del futuro. Pensaría Freezer. Eso significa que deberé de usar mi última forma. No puedo confiarme de este sujeto. Freezer usaría su última transformación, desatando todo su poder. Ahora lo pagarás con tu vida por desafiar al emperador Freezer, diría Freezer. Freezer se lanzaría con todo hacia Goku, lo atacaría con una lluvia de golpes, pero Goku recibiría todos los ataques sin recibir nada de daño. ¡No es posible!, diría Freezer furioso. Goku golpearía el estómago de Freezer. Este quedaría de rodillas. No podría moverse, apenas lograba respirar. Ese golpe fue muy poderoso, pensaría Freezer. Quiero que tomes tu nave y te largues de aquí. Haz de cuenta que esto nunca pasó. Olvídate de la Tierra. ¿Quedó claro?, diría Goku. No me iré con las manos vacías, diría Freezer. Freezer apoyaría sus manos en el suelo, pero antes de lograr hacer algo, Goku lo patearía bajo el mentón. Freezer saldría despedido lejos, no podría moverse. Olvidé lo traidor y despiadado que puede ser, diría Goku. Goku desaparecería Freezer con un rayo de ki. El demonio del frío había muerto. Zarbón y Dodoria tomarían la nave y huirían de allí, pero Goku no se sentía aliviado. Maldición, lo arruiné todo, diría Goku. Ahora que alteré el orden del tiempo, creé una línea temporal distinta. Todo será diferente y es mi culpa. Goku se sentía muy culpable por todo lo que estaba pasando. Al parecer ahora todo iría muy mal para el Saiyajin. Goku estaba preocupado. No solo desconocía la razón por la cual había aparecido la máquina del tiempo, sino que también había alterado el orden en la línea del tiempo en la que llegó. ¡Maldición! ¿Y ahora qué haré?, se preguntaría Goku. Un momento, es cierto. ¿Quién cambió la historia para que Freezer viniera aquí tan temprano? No fui yo, fue alguien más. Goku tendría que descubrir quién había sido el causante de todo, pero no tenía muchas pistas de dónde investigar. Goku se sentaría en posición de meditación, concentraría su espíritu para tratar de sentir el ki de alguien poderoso. Buscaba a alguien fuerte que no correspondiera a esa época, pero tras un largo periodo de meditación de más de 40 minutos, no encontraría nada. ¡Demonios! Así no podré hacer nada, diría Goku. La noche comenzaría a llegar y el estómago de Goku daría aviso de las horas que llevaba sin comer. ¡Rayos! ¡Tengo hambre!, diría Goku. Goku iría hasta el lago, cazaría un enorme pez el cual lo cocinaría. Tras terminar de comer, se quedaría dormido al aire libre. De pronto, algo lo despertaría. Unos leves pasos llamaría su atención. Goku se pondría en guardia, atento al ser interrumpido su sueño. ¿Quién está ahí?, preguntaría Goku alerta. ¡Demonios, despertó!, diría el Kaioshin. Kaioshin, eres tú, diría Goku. Y tú también, Kibito. ¿Quién eres y cómo nos conoces?, preguntaría el Kaioshin. No sé cómo decirlo, es algo complicado, diría Goku. Será mejor que hables ahora y expliques esa nave que distorsiona la realidad, diría Kibito al señalar la máquina del tiempo. Eso es una máquina del tiempo y vengo del futuro, diría Goku. El Kaioshin y Kibito se observarían perplejos. Eso explica muchas cosas, diría el Kaioshin. No era tan difícil de explicarlo después de todo, diría Kibito. No sé quién sea usted, pero viajar en el tiempo va en contra de las normas multiversales, diría el Kaioshin. Miren, no es mi culpa, diría Goku. La máquina del tiempo apareció en mi época y viajé por accidente. Ahora estoy en problemas porque alguien más realizó un cambio antes de que yo llegara. No lo entiendo, diría el Kaioshin. Me refiero a que Freezer llegó hasta aquí, diría Goku. Ese encuentro no debería de suceder hasta al menos dentro de 15 años. Nosotros estamos aquí porque nos enteramos que Freezer buscaba las esferas del dragón, diría el Kaioshin. Aunque aún no sé si podemos confiar en usted. Vamos, soy amigo de Bills, el dios de la destrucción, diría Goku. Y de su ángel Whis. ¿Bills?, diría el Kaioshin. ¿Ángel?, diría Kibito. Demonios, es cierto que ustedes no saben nada de eso, diría Goku. Goku debería de explicarles a ellos todo lo que sabía, sobre cómo lo conocieron, Majin Buu, la aparición de Bills y Whis y el torneo del poder. También sobre Zamasu, y claramente lo que les daría a entender que Goku decía la verdad, era la historia sobre el anciano Kaioshin. ¿Dice usted que el anciano Kaioshin duerme en la espada Z?, preguntaría el Kaioshin. No le creo, diría Kibito. Pues muéstrame la espada Z y lo sabrán, diría Goku decidido.
No confíes en él. Es un mortal que no tenemos idea de dónde vino, diría Kibito. Por algún motivo siento que puedo confiar en él, diría el Kaioshin. El Kaioshin tomaría a Goku y la máquina del tiempo y los llevaría al planeta sagrado. Luego, le mostraría la espada Z. Si cree que puede levantarla, adelante. Le recuerdo que es una espada tan pesada que ni nosotros mismos podemos levantarla, diría el Kaioshin. Goku levantaría la espada como si nada y la movería de lado a lado, como si tuviera el peso de una pluma. No es para tanto, solo debe de pesar unos 10.000 kilos, diría Goku. ¿Cómo lo hizo?, preguntaría el Kaioshin asombrado. No le creo, tiene que ser un truco, diría Kibito. Ahora a romperla, diría Goku. Goku partiría la espada Z en dos, sin dificultad alguna. Tras una nube de polvo, se vería al anciano Kaioshin. ¡No es posible!, diría el Kaioshin asombrado. Se los dije, diría Goku. Con que al fin me liberaron, diría el Kaioshin. Sagrado antepasado, ¿de verdad es usted?, diría el Kaioshin. Claro que soy yo. ¿Qué más esperabas?, preguntaría el anciano Kaioshin. Oye, vienes del futuro. Eso está mal. ¿Cómo lo sabe?, preguntaría Goku. Tengo poderes mágicos. Casi seguro me conozcas. Puedo sentirlo claramente, diría el Kaioshin seriamente. Un momento. El Kaioshin apoyaría su dedo en el pecho de Goku. Lo picaría varias veces. Hay algo extraño en ti, diría el anciano Kaioshin. ¿Qué le sucede?, preguntaría el Kaioshin sin entender nada de lo que pasaba. ¿Por qué te siento tan familiar? Como si fueras parte de mí, preguntaría el Kaioshin. Es que en mi época yo estaba muerto, y para poder pelear contra Majin Buu usted me dio su vida, diría Goku. Eso es imposible. Nunca un ser tan sagrado le daría su vida a un mortal, diría Kibito furioso. Lo que dice este joven es cierto. Estaría dispuesto a hacer algo como eso, diría el anciano Kaioshin. En especial porque mi vida no vale nada. Solo me quedan unos 1000 años. Entonces todo lo que dijo el señor Goku es cierto, diría el Kaioshin. Muchacho, tendrás que darme muchas explicaciones de tu viaje a esta época, diría el Kaioshin. No lo puedo creer. Tendré que empezar de nuevo, diría Goku. Goku le daría todos los detalles al anciano Kaioshin. Le diría lo mismo que le había dicho al Kaioshin y a Kibito. Entiendo, diría el Kaioshin. ¿Qué crees que esté pasando? Sé que viajar en el tiempo está mal, pero estoy seguro que alguien más alteró las líneas temporales, diría Goku. Según Bulma había cientos de líneas temporales. Solo nos queda una cosa. Tendremos que ir al universo 10, donde reposan los anillos del tiempo, diría el anciano Kaioshin. Bien, cuando lleguemos acabaremos con Zamasu antes que haga todo como se los conté, diría Goku. Sagrado antepasado. Si es cierto que existe un dios de la destrucción, ¿no deberíamos evitar que se entere de esto?, diría el Kaioshin. Podría destruirnos. Él nunca te destruiría a ti, diría Goku. Si lo hace, él se muere. ¡Guarda silencio!, diría el anciano Kaioshin. ¿De qué habla, señor Goku?, preguntaría el Kaioshin. No puedo creer que sepas eso. Eso significa que eres muy íntimo con los dioses, diría el anciano Kaioshin. No lo entiendo, diría el Kaioshin. El dios de la destrucción y el Kaioshin vienen en un paquete. Si uno muere, el otro también lo hace, diría el anciano Kaioshin. No puede ser, diría el Kaioshin. Pero no tenía idea. Claro que no tenías idea. Si todos los que te rodeaban murieron y ocupaste un cargo muy importante con nula experiencia, diría el anciano Kaioshin. Goku, ¿qué tan cercano eres a los dioses?, preguntaría el anciano Kaioshin. Bueno, luchaba con Bills, Whis me entrenaba y también me hice amigo de Zeno-sama, diría Goku. ¡Zeno-sama!, diría el anciano Kaioshin al caer desmayado. ¡Sagrado antepasado!, diría el Kaioshin al asistirlo. Minutos más tarde, el anciano Kaioshin despertaría. No puedo creerlo. ¿Qué clase de sujeto eres tú?, preguntaría el anciano Kaioshin. No tenemos tiempo que perder, diría Goku. Tenemos que ir al universo 10 cuanto antes. Goku y los demás irían en viaje al universo 10 para verificar los anillos del tiempo, mientras que la máquina del tiempo quedaría a resguardo en el planeta sagrado. Minutos más tarde, nuestros amigos llegarían, encontrándose con Zamasu. ¡Qué gusto verlos!, diría Zamasu al realizar una reverencia. No esperaba visita del universo 7. ¡Es un bastardo!, pensaría Goku furioso. Zamasu, venimos a hablar con Guwas, diría el Kaioshin. ¿No lo sabían?, diría Zamasu. Guwas ya no existe.
ahora soy el Kaioshin. ¿Qué le hiciste al ancianito Guwas? Diría Goku furioso al estallar su ki. Señor Goku, tranquilícese, diría el Kaioshin. Goku, ¿con qué ese es su nombre? Diría Zamasu con una extraña serenidad. No te pases de listo, diría Goku furioso. ¿Acaso sucede algo que tengo que saber? Preguntaría Zamasu seriamente. Señor Goku, por favor tranquilícese, pediría el Kaioshin. Veo que está pasando algo de lo que desconozco. Me gustaría que me lo dijeran si fueran tan amables, diría Zamasu. ¿Qué le pasó a Guwas? Preguntaría Goku furioso. Guwas cometió un error. El gran Zenosama decidió castigarlo. Por eso estoy ocupando su lugar, diría Zamasu. ¿Cuál fue ese error? Preguntaría el anciano Kaioshin. Intentó robar los anillos del tiempo. Es una lástima. No sé qué le pasó por la cabeza, explicaría Zamasu. De seguro lo inculpaste de alguna manera, diría Goku. Juro que lo averiguaré sea como sea. Por cierto, ¿quién es este mortal tan impertinente? Preguntaría Zamasu. No me gusta nada la forma en que se dirige a mí. Queremos ver los anillos del tiempo, diría Goku. Señor Goku, por favor. Intentaría detener el Kaioshin, pero no parecía ser fácil. ¿Cómo se atreve a realizar tal pedido a un dios? Preguntaría Zamasu furioso. Ten más respeto. Eres un mortal después de todo. En un instante, Goku llegaría con un golpe de puño hacia Zamasu, pero este sostendría su ataque como si nada. No es posible. No tenía este poder, pensaría Goku confundido. Así que te atreves a enfrentarme, diría Zamasu furioso. Zamasu elevaría su ki al máximo. Lanzaría a Goku lejos de un simple ataque. Goku retrocedería varios metros, pero se pondría en guardia al instante. Tú no eres el Zamasu de esta línea temporal, diría Goku. Tus acusaciones son vagas y vacías, diría Zamasu. Ustedes son dioses. Me decepcionan al traer a alguien con estas conductas. Señor Goku, con la violencia no llegaremos a nada, diría el Kaioshin. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Todos quedarían sorprendidos por sentir el ki de un dios en un mortal. ¡Ese es el ki de un dios!, diría el Kaioshin asombrado. ¿Cómo es posible que un simple mortal se coloque a la altura de un dios?, diría Zamasu furioso. Goku llegaría a Zamasu, lo golpearía fuertemente en el rostro. Zamasu retrocedería algunos metros. Tú no eres el Zamasu de esta época, eres más fuerte de lo normal, diría Goku. Por favor, señor Goku, diría el Kaioshin. Espera, detendría el anciano Kaioshin. Gran señor, diría el Kaioshin sin entenderlo. Tiene razón, me costó verlo, pero este Zamasu no es de esta época, diría el anciano Kaioshin. No puede ser, diría el Kaioshin aterrado. Eso significa que Zamasu está detrás de todo esto, diría Kibito. Goku y Zamasu comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. Ambos tenían un poder muy parejo. En un momento, Zamasu atacaría con una cuchilla de ki a Goku. Este se movería en el momento justo. El filo de la cuchilla de ki rozaría los cabellos de Goku. Rayos, eso estuvo cerca, pensaría Goku. Luego, Goku atacaría a Zamasu con una bola de ki en su estómago. La haría detonar a corta distancia. Zamasu quedaría encorvado, tosería algunas lágrimas de sangre. Al menos sé que en este caso no eres inmortal, diría Goku. ¡Desgraciado!, diría Zamasu furioso. Zamasu lanzaría un rayo de ki hacia Goku, pero el Saiyajin rechazaría el ataque. Luego, Goku patearía a Zamasu en el pecho. Zamasu retrocedería algunos metros raspando los pies en el suelo para no caer. Goku alcanzaría a Zamasu y lo atacaría con una lluvia de golpes de puño. Zamasu caería al suelo, casi no se podría mover. Gusano asqueroso, diría Goku. ¡Alto!, se escucharía la voz de Rumosh. Todos quedarían atentos ante la llegada del dios de la destrucción del universo 10. Este estaría acompañado de su ángel Kus. ¿Qué sucede aquí?, preguntaría Rumosh sin entender qué sucedía. Después de la llegada de Rumosh, nadie sabía qué hacer. Goku tendría que estar atento, ya que Rumosh podría considerarse un enemigo potencial. ¡Universo 7! ¿Qué es lo que está pasando?, preguntaría Rumosh. Zamasu mató a Guwas, diría Goku. ¡Cierra la boca!, contestaría Rumosh. Guwas pagó por sus propios pecados al querer robar los anillos del tiempo. Pues, me temo informarle que las líneas del tiempo fueron alteradas, diría el anciano Kaioshin. ¿Tú quién eres? Nunca te he visto, diría Rumosh. Ni a ninguno de ustedes. Si nunca nos viste, ¿cómo sabes que somos del universo 7? Porque yo se los dije, yo sí los conozco, diría Kus. Él es un Kaioshin de hace muchas generaciones. Él es el Kaioshin actual y él es el aprendiz de Kaioshin, diría Kus al señalar al anciano Kaioshin, el Kaioshin y a Kibito. Espero que esto no sea ningún tipo de rebelión, diría Rumosh. o me veré obligado a destruirlos a todos. Si hace eso, Bill
vez morirá y será castigado por Zeno-sama. Advertía Kuz. ¡Ja! ¡Tienen suerte! Pero no crean que se irán de aquí sin un castigo, Diría Rumosh. Antes de que sigas hablando tanto, este Samas no es de esta línea temporal. Diría el anciano Kaioshin. Usurpó el lugar del anterior Samas. ¡Eso no es cierto! Porque mi alma está ligada a él. Diría Rumosh. Señor Rumosh, ahora el mortal lo sabe. Diría Kuz, dejando a Rumosh aterrado. Siempre lo supe, diría Goku. El Samas de mi época mató a todos los Kaioshin para deshacerse de todos los dioses de la destrucción, explicaría Goku. ¿De qué hablas? Preguntaría Rumosh desconfiando de Goku. Samas está intentando escapar. Diría Kuz al señalarlo. Samas escapaba lentamente para no llamar la atención, pero sería detectado. Esa actitud haría sospechar a Rumosh. En un instante, el dios de la destrucción se colocaría frente a Samas para bloquear su paso. ¿Por qué intentas escapar si yo estoy aquí? Preguntaría Rumosh seriamente. Señor Rumosh, no es lo que piensa. Si este loco me mata, usted desaparecerá. Diría Samas tratando de liberarse de las acusaciones, pero no parecía lograrlo. No lo sé. Tu actitud no me gusta. Diría Rumosh. Samas se pondría en pie con una expresión sombría. No voy a permitir que me hagan acusaciones falsas, diría Samas seriamente. En especial, un dios tan holgazán como tú. Samas lanzaría un ataque sorpresa hacia Rumosh con una cuchilla de ki, pero Goku llegaría a tiempo. Al sujetarle la muñeca, lo haría justo a tiempo. Estuvo a nada de cortar el cuello de Rumosh. ¿Ibas a matarnos?, preguntaría Rumosh asombrado. No, iba a matarte a ti, diría Goku seriamente, mientras le aplicaba una llave a Samas. Samas trataría de liberarse, pero no lo lograría. La fuerza de Goku era demasiada. ¡Suéltame, estúpido mortal!, diría Samas furioso. Rumosh, necesitamos verificar los anillos del tiempo. Alguien ha hecho un caos con ellos, diría Goku. Si Samas decidió atacarme, eso significa que no está ligado a mí, diría Rumosh. En un descuido de Goku, Samas lograría liberarse finalmente. No importa lo que hagan, no podrán detenerme, diría Samas seguro de sí mismo. De pronto, el cuerpo de Samas comenzaría a brillar en tonalidades violetas. Rumosh lo estaba señalando y lo desaparecería con energía de Hakai. ¡No lo puedo creer!, diría el Kaioshin asombrado. Rumosh había desaparecido por completo a Samas y este seguía con vida. Definitivamente no es el Samas al que le ligaron mi alma, diría Rumosh. ¡Miren eso! Diría Kuz al señalar el suelo, en la zona donde estuvo Samas. Se podría ver allí uno de los anillos del tiempo. Lo sabía, diría Goku. Les dije que no pertenecía a esta línea del tiempo, diría el anciano Kaioshin. Rumosh, por favor, confía en nosotros. Vayamos a ver los anillos del tiempo, pediría Goku. Si lo que me dijeron es cierto, debe de haber cientos de ellos. Está bien, revisemos, diría Rumosh. Goku y los demás irían a la habitación donde se guardaban los anillos del tiempo. Al abrir un compartimiento, notaría la caja destruida, ya que en su interior estaba desbordado de anillos en el tiempo. No puede ser, esto es un caos, diría Goku. ¿Cuántos anillos del tiempo hay en total?, preguntaría Rumosh. No lo sé, quizás unos 157. Diría Kuz. Es una cifra bastante exacta, reía Goku. Señor Goku, no es momento de bromas. Tenemos que averiguar desde qué línea temporal vino y cómo llegó la máquina del tiempo a usted, diría el Kaioshin. ¿Máquina del tiempo?, diría Rumosh. ¡Un momento! Eso significa que has usado tecnología para crear nuevas líneas temporales, diría Rumosh, mientras energía de destrucción rodeaba su cuerpo. No, espere, no es lo que piensa, diría Goku tratando de calmarlo. Señor Rumosh, por favor, entra en razón, diría el Kaioshin al tratar de calmar al dios de la destrucción. De no ser por el señor Goku, no habríamos llegado hasta aquí. Goku se tomaría algunos minutos para explicarle todo a Rumosh. En especial, se concentró en los detalles sobre el Samas de su época y cómo había matado a todos los dioses. Ahora, mi preocupación es saber con quién tengo mi alma ligada, diría Rumosh. Es difícil creer que estos planes los llevó a cabo este mismo Samas desde antes, porque de ser así, habría sido con él con quien ligaron mi alma. Goku prestaría atención en el anillo del tiempo que había dejado caer Samas al momento de desaparecer. Creo que solo hay una manera de averiguarlo, diría Goku al observar a todos, como si hubiera tomado una decisión importante. Oye, acabamos de hablar de que los viajes en el tiempo no están permitidos, diría Rumosh. Entonces dime cómo solucionamos todos estos anillos, diría Goku. Supongo que el señor Goku tiene razón.
intervendría Kuz. ¡Gus! ¿De qué lado estás? Diría Rumush furioso. Pues, sin hacer nada no habrá resultados. Diría el ángel. Señor Goku, iremos con usted. Quizás necesite de nuestra guía. Diría el Kaioshin. No, como dice Rumush, los viajes en el tiempo están prohibidos. Diría Goku. Es mejor que haga esto solo. Además, deberán de buscar la manera de proteger y controlar todos esos anillos del tiempo. Se acaba de crear uno nuevo. Diría Kuz. No hay tiempo, diría Goku. Kaioshin, en lo posible oculte la máquina del tiempo, y si es necesario destrúyela, pediría Goku. Claro, como usted diga, señor Goku, diría el Kaioshin. Goku se colocaría el anillo del tiempo, y aunque no sabía cómo usarlo, lograría hacerlo y desaparecería de allí. Cielo santo, me pregunto a dónde habrá ido y qué le esperará allí, diría el Kaioshin preocupado. Goku se encontraría en un planeta en ruinas, no comprendía en dónde se encontraba. ¡Qué extraño! Este lugar está desierto, diría Goku. No hay signo de vida alguno. Goku se concentraría en buscar el ki de alguien, pero el planeta entero estaba sin vida. ¡Demonios! Hasta siento que me falta el aire aquí, diría Goku al costarle respirar. Goku trataría de buscar el ki de alguien más, antes de que el aire le afectara. Por un momento, lograría sentir el ki de Bills. ¿De verdad es él? Se preguntaría Goku. Goku usaría la teletransportación, llegaría a otro planeta, que si bien tenía vida, no se veía como algo muy agradable. Estoy seguro de que sentía Bills por aquí, diría Goku. Goku movería la cabeza hacia atrás en el momento justo. Una bola de ki rozaría su nariz. Eso estuvo cerca, diría Goku. Black, maldito. ¿Con qué me encontraste? Diría Bills. Señor Bills, soy yo, Goku, diría Goku. No puede ser. Tiene que ser una broma, diría Bills. Luego Bills notaría el anillo del tiempo en el dedo de Goku. Si eres Goku, ¿por qué traes un anillo del tiempo? Preguntaría Bills seriamente. Aún no confiaba en él. Este anillo es el de Samas, al que acabo de derrotar en otra línea temporal, diría Goku. Espero que sepas quién es Samas, porque vine en este anillo y no sé en qué época estoy. Sí, parece que eres tú, diría Bills. Bills usaba un extraño atuendo de color marrón. Carecía de sus brazaletes y la argolla en su oreja, además de las decoraciones del uniforme de Dios de la Destrucción. Señor Bills, lo veo muy delgado, diría Goku al notarlo distinto. Pobrecito, no sabes ni dónde estás, diría Bills. Pues, ¿podría decirme en qué época estamos? Pediría Goku. Si tomamos en cuenta la fecha de tu nacimiento, 1000 años después de eso, diría Bills. ¡1000 años! Diría Goku aterrado. Así es, diría Bills. Pasaron muchas cosas. Espera, ¿no eres un dios de la destrucción? Preguntaría Goku. Ya no hay dioses de la destrucción, muchacho, contestaría Bills apagado. ¿De qué habla? Preguntaría Goku. Pasaron muchas cosas, entre ellas, hace poco dejé mi cargo sagrado a Vegeta, diría Bills. ¡Genial! ¡Vegeta, un dios de la destrucción! Diría Goku emocionado. No comas ansias, diría Bills al arruinar el entusiasmo de Goku. Así como se convirtió en dios de la destrucción, pocos siglos después murió. Todo por culpa de Samas. No lo puedo creer, diría Goku. Así es, si yo estoy vivo, es gracias a que ya no soy dios de la destrucción. Creo que Samas se ha olvidado de mí, o no me considera importante para sus planes, diría Bills. ¿Cómo lo logró? Acabo de enfrentarme a un Samas más fuerte del que conocí antes, pero en una época donde yo solo era un niño. Ni te lo imaginas, diría Bills. Los Samas, en lugar de ser dos, son muchos más. Formaron una especie de sindicato. Algunos se fusionaron entre ellos mismos para aumentar su poder, mientras otros cambiaban de lugares con sus versiones más débiles para destruir las líneas temporales desde allí. Dime dónde está el Samas de aquí. Lo derrotaré, diría Goku. Idiota, ¿crees que podrías? No pudo hacerlo un Vegeta, dios de la destrucción, con el Ultra Instinto. Menos lo podrás hacer tú, diría Bills sin esperanzas. Tengo que poder. Por algo llegó la máquina del tiempo a mí, diría Goku. ¿Máquina del tiempo? Preguntaría Bills. Pero pensé que venías en ese anillo del tiempo. Apareció una máquina del tiempo en la corporación Cápsula. Al entrar viajé por accidente en una época donde Freezer invadía la Tierra cuando solo tenía 8 años, explicaría Goku. Desde esa época acabé con el Samas, propietario de este anillo. Goku, ese viaje no fue un accidente, explicaría Bills. ¿Qué dices? Preguntaría Goku. Yo envié esa máquina del tiempo al pasado. Cualquier época hacia atrás llegaría a ti, porque tu línea temporal es la raíz de todas estas, diría Bills. Pero esa máquina
me envió más atrás, a una línea temporal alterada, diría Goku. Eso significa que las alteraciones han escalado más de lo que pensaba, diría Bills. Sí, 158 líneas temporales, diría Goku. ¿Qué? Diría Bills aterrado. De pronto, Zamasu llegaría al planeta. Imposible, te encontró, diría Bills. Bills, me había olvidado de ti porque no eres alguien peligroso. Pero veo que sí eres molesto, diría Zamasu de manera amenazante. ¡Zamasu desgraciado!, diría Goku furioso al transformarse en Super Saiyajin Blue. Goku se lanzaría con todo hacia Zamasu. ¡No, Goku, espera! Intentaría detener Bills, pero sería en vano. Goku llegaría con un golpe de puño en la frente de Zamasu, pero no le haría el más mínimo daño. Luego, lo atacaría con una lluvia de golpes, pero Zamasu no se molestaría en defenderse. Los golpes de Goku eran como caricias para él. Patético, diría Zamasu. Zamasu de una bofetada lanzaría lejos a Goku. Este perdería su transformación. No pudo hacerme ese daño de un solo golpe, diría Goku adolorido. Si eres Goku, significa que vienes muy del pasado. Te has enfrentado a una versión más débil de mí, diría Zamasu. Zamasu notaría el anillo del tiempo en el dedo de Goku. Ahora, dame ese anillo, gritaría Zamasu al acercarse lentamente hacia Goku. Bills estaba aterrado. Acababa de ver a Goku en el suelo. Con un simple golpe de Zamasu había sido suficiente como para dejarlo fuera de la pelea. No puede ser, estamos acabados, pensaría Bills. Muy bien, ahora necesito respuestas. ¿De dónde vienes, Goku?, preguntaría Zamasu. ¡Eso no te importa!, diría Goku al levantarse y lanzar una bola de ki hacia Zamasu. Zamasu ni siquiera se molestaría en esquivar el ataque. Luego de una leve humareda, Zamasu se veía como si nada. No puedo creerlo, diría Goku asombrado. La diferencia de poder entre tú y yo es demasiada. Te recomiendo que te rindas, diría Zamasu. No puede ser, Goku era mi última esperanza, pensaría Bills. Zamasu crearía una bola de ki y se lanzaría hacia Goku. Bills se colocaría en medio con los brazos cruzados y recibiría el ataque por él. ¡Bills!, gritaría Goku aterrado. Bills caería de rodillas con los brazos ensangrentados. No podía moverlos de lo herido que estaba. Tienes que huir. Eres nuestra única esperanza, diría Bills en voz baja. ¿Qué tanto hablan ustedes?, preguntaría Zamasu. Los mataré a ambos por insolentes. Bills se lanzaría con todo hacia Zamasu, chocando con su cuerpo ya que no podía mover sus brazos. Luego, Zamasu apuñalaría el pecho de Bills con su cuchilla de ki. Debí de buscarte antes para matarte, gusano asqueroso, diría Zamasu furioso. Bills caería muerto al suelo con los ojos en blanco. Zamasu buscaría a Goku por todas partes, pero este no estaba. ¡Escapó!, diría Zamasu furioso. No puedo creerlo, ese simio asqueroso se burló de mí. Zamasu observaría el cuerpo de Bills con odio. Seguramente se sacrificó para que escape. ¿Acaso tienen algún plan?, se preguntaría Zamasu. Goku se escondería en otro planeta mientras buscaba sanarse. Tenía una fuerte herida en el hombro que cada tanto le daban importantes puntadas. Solo con un golpe me hizo esto. No soy rival para él, diría Goku. Goku lograría encontrar refugio donde pasar el tiempo, mientras Zamasu intentaba buscar el rastro de Goku por todas partes. No puede desaparecer de la nada. Ese idiota debe de tener algún método para derrotarme. De lo contrario no habría venido con un poder tan bajo, diría Zamasu. Pasarían algunos días mientras Goku se refugiaba. Había bajado su ki al mínimo para no ser detectado, aunque sabía que tendría que hacer algo. No podría estar mucho tiempo en esa línea temporal solo escondiéndose. Demonios, no lo puedo creer. Me siento tan inútil en una situación como esta, diría Goku. De pronto, Goku lograría sentir la presencia de Zamasu, pero también de alguien más. ¿Qué está pasando?, se preguntaría Goku. Siento un ki junto a Zamasu que parece muy familiar y que están peleando, pero no le ganará. Mientras tanto, Zamasu estaría teniendo una dura batalla contra alguien, pero se trataba de otra versión de Goku que venía de otra línea temporal. Estoy seguro que tú no eres el mismo con el que luché antes, diría Zamasu. Te juro que no sé de qué estás hablando, diría Goku. Zamasu y Goku chocarían sus puños entre sí, creando un gran estruendo. Luego, intercambiarían varios golpes, pero Goku poco a poco iría desgastándose. Zamasu era un poco más fuerte que él, y en una pelea tardía, lograría tomar ventaja mientras más tiempo pasaba. Si no hago algo, estoy acabado, diría
diría Goku. Samas lanzaría una bola de ki hacia Goku. Este se cruzaría de brazos para resistir el ataque. Aún así, saldría despedido lejos por la fuerza del ataque. ¡Demonios! ¡Eso dolió!, diría Goku. El primer Goku llegaría con la teletransportación. ¡Soy yo!, diría el primer Goku. No, tú soy yo, como sea, diría el segundo Goku al tomar a su doble y salir de allí. ¡Maldición! ¡Son dos!, diría Samas furioso. Samas buscaría de nuevo el rastro de ambos Goku, mientras nuestros amigos estarían escondidos. ¿Por qué estás aquí?, preguntaría el primer Goku. Imagino que por lo mismo que tú, diría el segundo Goku. No sé si estás al tanto, pero ese Samas es la fusión de 3 Samas. Con razón me derrotó de un solo golpe, diría el primer Goku. No hay problema, nosotros podremos jugar el mismo juego, diría el segundo Goku. El segundo Goku sacaría los zarcillos Potara. ¿La fusión? Pero no soy muy fuerte en comparación a ti, diría el primer Goku. No importa, esos zarcillos son más poderosos de los que tú conoces, diría el segundo Goku. Además, con esto la fusión será permanente. ¿Qué?, diría el primer Goku desconcertado. Pero, ¿qué pasará con tu familia y la mía? Pregúntate eso si ganas Samas, diría el segundo Goku. Goku se decidiría y finalmente aceptaría colocarse el zarcillo. ¡Los encontré!, diría Samas al lanzar una bola de ki hacia ellos. Ambos Goku saltarían esquivando el ataque justo a tiempo. ¡Ponte el arcillo!, diría el segundo Goku. ¡Ya me lo puse!, diría el primer Goku. ¡No! ¡Ambos lo tenemos en la oreja izquierda! ¡Póntelo en la oreja derecha!, diría el segundo Goku. Samas se lanzaría con todo hacia el segundo Goku. Comenzarían a intercambiar golpes. En un momento, Goku lograría apartarse de él y se pondría el zarcillo en la oreja derecha. ¡Muy bien!, diría el segundo Goku. ¿Por qué te cambiaste el zarcillo?, preguntaría el primer Goku, ya que él también se lo había puesto en la oreja derecha. ¡Demonios!, diría el segundo Goku. Samas golpearía al segundo Goku fuertemente en el estómago, quedando este encorvado. ¡Es hora de acabar contigo!, diría Samas al crear una cuchilla de ki. Samas trataría de apuñalarlo, pero Goku saldría despedido lejos. Iba directo al otro Goku. ¡No puede ser!, diría Samas aterrado. Ambos Goku se fusionarían finalmente en un nuevo Goku más poderoso. ¡Eres un maldito tramposo!, diría Samas fuera de sí. ¡Mira quién habla!, diría Goku seriamente. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, desatando su nuevo poder. Goku observaría sus manos. Claramente sentía la energía recorrer su cuerpo. ¡Es tu fin!, diría Goku. Goku en un instante llegaría a Samas con un golpe de puño en su estómago. Samas tosería sangre. Luego, Goku lo atacaría con una gran cantidad de ataques a gran velocidad. Samas no tendría oportunidad alguna. El nivel de Goku estaba por encima de él. ¡Bastardo!, diría Samas. Si me dices cuáles son tus planes, te dejaré vivir, diría Goku. ¿De qué hablas?, preguntaría Samas. Prefiero morir antes de arruinarlo todo. Recuerda que hay más yo por todas partes. Cuando ellos cumplan nuestros planes, todo saldrá como lo deseamos. Goku llegaría a Samas con una patada en su cabeza, lanzándolo lejos. Samas rodaría en el suelo varios metros. Le costaría ponerse en pie. Supongo que tendré que hacerte sufrir hasta hacerte hablar, diría Goku. Goku lanzaría un rayo de ki hasta Samas lejos. Habla, así me ahorro matarte, diría Goku. ¡Nunca!, diría Samas. Eres un grandísimo idiota, diría Goku furioso al elevar su ki. Goku se lanzaría con todo hacia Samas. ¡Espera!, diría Samas. ¡Te lo diré! Vamos, habla, no tengo todo el día, diría Goku. Está bien, te lo diré, pero antes una cosa, diría Samas de manera apagada. Samas aprovecharía que Goku había bajado la guardia y lanzaría un poderoso ataque de ki a corta distancia, pero Goku lograría esquivarlo por poco. El ataque había rozado el hombro de Goku, dejando una quemadura. ¿Con qué eso quieres?, diría Goku. Goku colocaría su mano frente a Samas y lo desaparecería por completo con un ataque de ki. No quedaría nada de ese Samas, solo su anillo del tiempo que había caído al suelo. Solo espero que mientras haya matado a estos 3 Samas, no se hayan creado aún más, pensaría Goku. Goku tomaría el anillo del tiempo de Samas. Ahora tendría 2 de ellos. ¡Cielos! Solo espero que no suceda nada malo, diría Goku. Goku usaría el nuevo anillo del tiempo. Llegaría a otra línea temporal. ¡Qué lugar tan feo!
veo, diría Goku al ver un planeta casi en ruinas. no parece que haya vida inteligente aquí. Goku saltaría en el momento justo para esquivar un ataque. No puede ser. Diría Goku. ¡Goku! Preguntaría Samas, pero un Samas fusionado con Black. Veo que traes los zarcillos Potara. Te has fusionado entre dos versiones de ti mismo. No es nada diferente a lo que están haciendo tus demás versiones, canalla, diría Goku. Y tienes 2 anillos del tiempo. Eso quiere decir que has derrotado a 2 de los míos, diría Samas. Es una pena, porque no llegarás más lejos que eso. Samas elevaría su ki al máximo aterrando a Goku. ¡Rayos, es fuerte!, diría Goku asombrado. En un momento, Samas estaría sobre Goku. De un simple golpe de puño, lo lanzaría lejos haciéndolo chocar contra un risco. Goku saldría de entre los escombros al transformarse en Super Saiyajin Blue. ¡Bastardo! ¡Acabaré contigo!, diría Goku furioso. Goku se lanzaría con todo hacia Samas, pero al llegar con un golpe de puño, Samas sujetaría su mano sin mayor esfuerzo. ¿Solo tienes eso?, preguntaría Samas. Samas apoyaría su mano en el pecho de Goku y con una explosión de ki lo lanzaría lejos. Goku caería al suelo gravemente herido. Comenzaría a toser para recuperar el aliento. No es posible, es más fuerte que el anterior, diría Goku. Soy el Samas más Samas de todos, creado a partir de 10 versiones de nosotros mismos. ¿Qué te hace pensar que no estaba listo para esto?, diría Samas seriamente. He viajado de línea temporal a línea temporal, matando versiones de ti y fortaleciéndome con mis versiones. Ya casi no quedan muchos de todos ustedes. Es hora de acabarlos de una vez por todas. Samas lanzaría una lluvia de bolas de ki hacia Goku. Este las esquivaría moviéndose de lado a lado, pero luego de algunos segundos ya no podría hacerlo. Goku recibiría todos los demás ataques, creando una secuencia de explosiones sobre él. ¡Es hora de morir!, diría Samas al lanzarse hacia Goku, pero alguien llegaría pateando su nuca, interrumpiendo su paso. ¡Maldición!, diría Samas al caer al suelo. ¡Vegeta!, diría Goku asombrado. Goku estaba sorprendido por ver un Vegeta con los zarcillos Potara puestos. ¡Vegeta! ¡Eres la fusión de 2 versiones de ti!, diría Goku alegre. ¡Ja! Sabía que sin importar en qué línea del tiempo pasara esto, tú no podrías solo, diría Vegeta. Después de todo sigues siendo un guerrero de clase baja. ¡Vegeta!, diría Samas fuera de sí. ¡Kakaroto! ¡No perdamos el tiempo! Vegeta se sacaría uno de los zarcillos Potara y se lo daría a Goku. Samas no había tenido tiempo para evitarlo. Goku y Vegeta se fusionarían, apareciendo un mejorado Vegito. Ahora sí, es tu fin, diría Vegito al transformarse en Super Saiyajin Blue. Vegito llegaría a Samas y ambos comenzarían a forcejear. La fuerza de ellos parecía ser la misma. ¡Eres un gusano asqueroso!, diría Samas furioso. Samas lograría burlar el agarre y patearía a Vegito lanzándolo lejos. Luego Samas crearía una cuchilla de ki e iría tras de Vegito. Aún así, Vegito esquivaría cada uno de los ataques. En un momento, Vegito tomaría de la muñeca a Samas y apretaría con fuerza la cuchilla de ki, desapareciéndola por completo. No eres nada, Samas, diría Vegito. Vegito golpearía a Samas lanzándolo lejos. Luego le lanzaría un rayo de ki que impactaría directamente hacia él. Vegito iría con todo hacia Samas, pero este desaparecería en el último momento. ¿En dónde se metió?, se preguntaría Vegito. Vegito recibiría una patada en la espalda que lo haría caer al suelo. ¡Samas!, diría Vegito furioso. ¿Acaso crees que puedes derrotarme solo con eso? Recuerda que estás frente a un dios perteneciente a decenas de líneas temporales. Sonreía Samas. Supongo que será mejor acabar con eso de una vez por todas, diría Vegito. Vegito gritaría elevando su ki al máximo. Luego adelantaría sus manos como para realizar el resplandor final, acumularía ki en ellas y las llevaría hacia atrás como si fuera el Kamehameha. ¡Final Kamehameha!, gritaría Vegito al lanzar su ataque hacia Samas. En la Tierra, Goku y Vegeta entrenaban arduamente, mientras el resto de nuestros amigos estaban reunidos en una comida. Whis y Bills estaban allí también. Esos dos sí que tienen ganas de hacerse cada vez más fuertes, diría Whis. Me recuerda a mí hace 3 millones de años, cuando era joven, diría Bills. No creo que usted jamás haya tenido ese espíritu de pelea, diría Whis. Al menos están entrenando lejos donde no destruyen nada, diría Bulma. Lo único que me preocupa es que Goku sigue insistiendo con eso de un nuevo torneo del poder. no puede estar hablando en serio. Diría Bulma preocupada. Al parecer, conocer a seres de los demás universos le ha abierto su apetito de pelea. Diría Whis. Ahora, quiere ser más fuerte para superar a Jiren.
Dios santo, un día de estos nos va a destruir a todos por ser así. Diría Bulma al demostrar su estrés. Ganos, aquel participante del universo 4, estaba espiando a todos, ya que se dedicaba a buscar información en otros universos, en especial el de Goku. ¿Otro torneo del poder? Diría Ganos aterrado. Ese idiota de Goku. Tengo que informar cuanto antes. Horas más tarde, Ganos llegaría al planeta del dios de la destrucción. Lo pondría al tanto de lo que había sido testigo. ¿Cómo que otro torneo del poder? Diría Kitela molesto. ¡Es insolente de Goku! ¡Tendré que destruirlo! Recuerde que no puede destruir mortales que no sean de su universo. Va en contra de las reglas, advertía su ángel. Pero si no lo hago, lo hará Goku tarde o temprano. Siempre Bills ocasionando problemas. Cuando no es él, son sus mortales tontos y estúpidos. Diría Kitela fuera de sí. Gran Kitela, supongo que estará al tanto de que en la Tierra existen esferas del dragón. Diría Ganos. ¿Y eso qué? Preguntaría Kitela seriamente. Se me ocurre una idea. Diría Ganos. Pasarían algunos días mientras nuestros amigos llevaban sus vidas con normalidad. En la corporación Cápsula, Bulma tenía las esferas del dragón escondidas, solo que un pequeño portal se abriría. De él saldría Ganos, tomaría las esferas del dragón con discreción y se las llevaría de ahí sin activar alguna alarma. Luego de tomarlas, dejaría otras esferas del dragón que eran falsas, todo para no llamar la atención. Minutos más tarde, Ganos estaría en alguna parte de la Tierra con las esferas del dragón. Señor Kitela, ya todo está listo. Diría Ganos. ¿Conseguiste las esferas del dragón? Preguntaría Kitela. Así es, robé las esferas del dragón y dejé las imitaciones de vidrio. Nadie se dará cuenta. Diría Ganos. ¡Excelente! Ahora que ya sabes cómo se usan, pide el deseo de una vez. Diría Kitela. Ganos aprovecharía que era de noche, tomaría las esferas del dragón y llamaría a Shenlong. Sal de ahí, Shenlong. Diría Ganos. Shenlong realizaría su conocida aparición. Dime cuál es tu deseo. Puedo cumplir cualquier cosa. Diría Shenlong. Deseo que Goku desaparezca de la Tierra. Diría Ganos. No puedo cumplir ese deseo. Tendrás que pedir otra cosa. Diría Shenlong. No entiendo. ¿Por qué no puedes? Preguntaría Ganos. Los deseos que atenten contra la vida de los demás están prohibidos. Así lo determinó mi creador. Explicaría Shenlong. Además, los poderes de Goku me sobrepasan. No podría acabar con él, aunque lo tuviera permitido. ¡Ganos! ¿Qué sucede? Se escuchaba Kitela en el comunicador. Parece que el dios dragón no puede desaparecer a Goku. Va en contra de las reglas. Diría Ganos. Entonces, pide otra cosa. No me importa si vive o muere. Solo quiero que esté fuera para que no provoque otro torneo del poder. Diría Kitela fuera de sí. Ganos estaba nervioso. Temía ser descubierto. Maldición. El dios dragón es muy grande. Puede llamar la atención. Pensaría Ganos preocupado. Vamos, pide tu deseo. Es molesto estar en esta forma por mucho tiempo. Exigía el dios dragón. ¡Ganos! ¡Piensa en algo! Exigía Kitela. Ganos se sentía presionado. Tenía que tomar una decisión de una vez por todas. Deseo que Goku duerma por 100 años. Pediría Ganos. ¿Qué? Diría Kitela confundido. Ese deseo es fácil de cumplir. Diría Shenlong. Los ojos de Shenlong brillarían. Cumpliría el deseo y se iría. ¡Soquete! ¿Por qué pediste ese deseo? Diría Kitela furioso. Fue lo mejor que se me ocurrió. Diría Ganos. ¡Tonto! Hubieras dicho que durmiera para siempre o por millones de años. ¿Qué te hizo pensar que por 100 años estaría bien? Diría Kitela. Yo no me di cuenta. Diría Ganos. ¡Eres un idiota! ¡De eso tienes que darte cuenta! Diría Kitela. Al menos estaremos seguros por 100 años. La mañana siguiente, Milk trataría de despertar a Goku, pero este no se ponía en pie. ¡Goku, maldito holgazán, despierta! Diría Milk mientras agitaba a Goku de lado a lado, pero este no se despertaba. ¡Goku, que te estoy llamando! Decía Milk, pero seguía sin éxito. Llegaría en mediodía. Goku seguía dormido. Mamá, ¿por qué papá duerme tanto? Preguntaría Goten. No lo sé, hijo, quizás esté cansado. Diría Milk con dulzura, pero era solo para esconder su enfado. Maldición con ese Goku, tiene que salir a trabajar como lo haría un buen padre de familia en lugar de estar durmiendo como un oso. Pensaría Milk furiosa. Seguirían pasando las horas. Goku lógicamente seguiría durmiendo. Milk comenzaría a preocuparse de que Goku tuviera algún problema. Algo evidentemente andaba mal con él. Goku, ¿qué sucede
sucede contigo? Diría Milk preocupada. Milk prepararía una gran pieza de carne asada, la llevaría a su habitación y la colocaría cerca de Goku. Si el olor a comida no lo despierta, no sé qué hacer. Diría Milk preocupada. Goku comenzaría a olfatear la comida. Diría alguna que otra palabra dormido, pero no se despertaría. No puede ser. Algo le pasa. Diría Milk. Milk llamaría a sus amigos. Les diría lo que estaba pasando. Piccolo y Gohan llegarían al instante. Luego Vegeta. ¿Cómo es eso que mi padre no despierta? Diría Gohan. No lo sé, desde que se acostó en la noche sigue durmiendo. No reacciona ni siquiera con la comida. Diría Milk. Eso sí es extraño. Diría Piccolo. Vegeta patearía su cama. Goku caería al suelo boca abajo. Vegeta, ¿qué haces? Diría Milk furiosa. Trato de despertarlo. ¿Qué no ves? Diría Vegeta de manera arrogante. Esas no son las maneras. Si Goku no despierta, de seguro algo le pasó. Diría Piccolo. Piccolo apoyaría su mano en el pecho de Goku. Cerraría sus ojos mientras lo estudiaba. Señor Piccolo, ¿puede sentir algo en él? Preguntaría Gohan. Nada, está bien. Diría Piccolo. Su energía fluye con normalidad, no parece tener nada. No tiene sentido. Diría Milk. Algo le tiene que pasar a mi Goku. No puede ser que duerma todo el día. No es lógico. Bulma llegaría en ese momento. Lamento la demora. No podía irme sin dejar lo que estaba haciendo. Diría Bulma. ¿Qué le pasó a Goku? Bulma, mi Goku no despierta, ya casi durmió un día entero. Diría Milk. ¿Probaste con ponerle algo de comida? Preguntaría Bulma con normalidad. Y así despierta. Diría Milk. Entonces eso sí es grave. Diría Bulma. Vegeta, toma a Goku. Tenemos que llevarlo a la Corporación Cápsula. Ni loco, pienso cargar a este idiota. Diría Vegeta. Déjalo, yo lo llevo. Diría Piccolo al tomarlo entre sus brazos. Nuestros amigos llevarían a Goku a la Corporación Cápsula. Lo pondrían en una camilla mientras Bulma lo estudiaba. Es extraño, está completamente sano. Diría Bulma. No tiene sentido, sé que tiene algo. Diría Milk. Whis y Bills llegarían. Bulma les había avisado de lo sucedido. Con que el señor Goku no despierta. Diría Whis. Así es, pero en teoría está todo bien con él. Diría Bulma. No es posible que duerma tanto. No veo el problema solo porque quiera dormir. Diría Bills restándole importancia a la situación. Señor Bills, los mortales duermen por horas. No son como usted que es capaz de dormir por años. Diría Whis. De lo que se pierdan. Diría Bills. ¿Probaron usando las esferas del dragón? Preguntaría Whis. Es cierto, casi lo olvido. Diría Bulma. Bulma y los demás irían por las esferas del dragón, pero al tomarlas y tratar de llamar al dios dragón, estas no harían nada. No lo entiendo, ¿qué es lo que sucede? Preguntaría Bulma. Bulma, ¿Tienes el radar del dragón contigo? Preguntaría Piccolo. ¿Sí? Déjame ver. Diría Bulma. Bulma usaría el radar del dragón, pero no pasaría nada, ya que esas esferas del dragón eran de vidrio, solo que aún no lo sabían. No puede ser, ¿qué está pasando? Preguntaría Bulma. Piccolo tomaría una de las esferas del dragón, la rompería en su mano. Trozos de vidrio caerían por todas partes. son falsas. Diría Piccolo. ¿Cómo que falsas? Preguntaría Bulma. Alguien tomó las verdaderas esferas del dragón y las usó. Dejó estas para despistar. Diría Gohan. ¿Pero quién haría algo como eso? Preguntaría Bulma. Un enemigo, claramente. Diría Bills. No puede ser. De seguro esto es un plan de Freezer. Diría Vegeta. Si el deseo que pidieron está relacionado con que Goku duerma, estamos en problemas. Diría Piccolo. Si es así, los deseos del dios dragón no pueden deshacerse. ¿Sugieres que alguien pidió que Goku duerma para siempre? Preguntaría Vegeta. Es posible. Seguramente pidieron acabar con él, y el dios dragón se negó. Eso fue algo que Dende cambió hace poco. Diría Piccolo. Vaya, es una pena. Diría Whis. Supongo que solo tocará esperar. Nuestros amigos seguirían con sus vidas, mientras estaban atentos a Goku, pero este no despertaría. Vegeta se vería obligado a entrenar duramente, ya que no contaría con la ayuda de Goku y debería defender la Tierra. 100 años después, Goku abriría los ojos. ¿En dónde estoy? Se preguntaría Goku. Goku, al examinar su alrededor, notaría que estaba en una habitación similar a la de Bills. Se daría cuenta por los relojes de arena flotando en el aire. No lo entiendo. Diría Goku. Goku saldría de esa habitación. Se daría cuenta que estaba en el planeta de Bills. ¿Qué rayos pasó aquí? Preguntaría Goku. Señor Goku, qué gusto verlo. Diría Whis. Whis, ¿qué hago aquí? Preguntaría Goku. Miren, ¿quién decidió despertar?
diría Bills. Señor Bills, Diría Goku. oigan, ¿podrían explicarme qué hago aquí? Señor Goku, espero que esté listo para lo que le diré. Diría Whis. Usted durmió por 100 años. ¿100 años? Diría Goku asombrado. Así es, 100 años. Repetiría Whis. Pero, ¿cómo es posible? Preguntaría Goku. Por lo que sabemos, alguien te durmió usando un deseo de las esferas del dragón. Diría Bills. Aunque nunca supimos quién fue. No puede ser. ¿Qué pasó con todos los demás? Preguntaría Goku. ¡Kakarata! ¿Con que estás despierto? Diría Vegeta. Vegeta, al menos estás tú. Diría Goku. ¿Qué pasó con los demás? Vegeta esquivaría la mirada a un lado. No sabía cómo contestar. Vegeta, habla. Exigía Goku. Señor Goku, será mejor que coma algo primero. Su cuerpo estuvo en un descanso de 100 años. Diría Whis. Ahora que lo dices, no me siento muy bien. Diría Goku al sentirse mareado. ¡Cielos! Nunca tuve tanta hambre como ahora. Será mejor que no se exija. Hasta ha perdido masa muscular por los años de inactividad. Advertía Whis. Pues, tráele algo de comer antes de que se duerma de nuevo. Ordenaría Bills. Whis traería algo de comida para Goku. Este no podría hacer otra cosa que no fuera comer. Mientras Goku comía, Whis traía más comida ya que Goku comía muy rápido. Vaya, sí que se le abrió el estómago. Diría Whis. Luego de algunos minutos, Goku terminaría de comer. Vaya, eso estuvo delicioso. Diría Goku. Muy bien, ahora quiero saber qué fue lo que pasó. Terminaría de decir Goku mientras se ponía serio. Quería saber todo lo que había pasado en su ausencia durante sus 100 años. Goku esperaba respuestas, pero nuestros amigos no parecían saber cómo decirle todo. La verdad podría ser más dolorosa de lo que parecía. Señor Goku, ¿es consciente de que pasaron 100 años? Diría Whis. Quiero saber qué pasaron en estos 100 años. Deja de dar tantas vueltas. Exigía Goku. Ya díselo. Decía Bills. No tiene caso que se lo escondan. Lo sabrá de todas maneras. Bueno, la Tierra sigue en pie. Su familia ha muerto por vejez, claramente. Diría Whis. Solo quedan unos pocos de sus amigos, pero nada más. Lo lamento por su esposa. Entiendo. Pobre Milk. Habrá quedado sola todo este tiempo. Diría Goku. Lo que no entiendo es por qué me quedé dormido 100 años. Ya te lo dijimos. Alguien pidió el deseo a las esferas del dragón. Diría Bills. Pero, ¿por qué 100 años? Preguntaría Goku. No tiene sentido ese deseo. Nadie lo sabe. Ni siquiera sabíamos que dormirías por 100 años. Diría Bills. Simplemente, pasaron muchos años. Y como no despertaba, decidimos darle lugar aquí. De todas maneras, como el señor Bills duerme por muchos años, creímos que era lo mejor para usted. Explicaría Whis. Me sorprende que haya despertado el día de cumplir 100 años. Eso significa que fue ese deseo, que duerma por 100 años. Cielos, qué manera de perder el tiempo. Diría Goku. Vegeta, te ves igual que siempre. No has envejecido nada. Diría Goku al apreciar el estado de Vegeta. Usar el ki de un dios incrementa mi longevidad. Diría Vegeta. Lo mismo pasará contigo si no descuidas tu entrenamiento. Goku vería a Vegeta con atención. Algo notaba en él. Vegeta, se nota que te has vuelto muy fuerte. Diría Goku emocionado. Dicen las malas lenguas que hasta ha superado al señor Bills. ¡Ho, ho, ho! Diría Whis entre risas. No digas estupideces. Aún le falta. Contestaría Bills molesto. Vegeta, quiero probar tu poder. Pediría Goku emocionado. Eso sí que no. Diría Whis al poner un tono serio. ¿Por qué? Preguntaría Goku. Por su cuerpo, señorito. Es más que obvio. Diría Whis. Dormiste por 100 años. ¿Sabes lo que eso implica? Diría Bills seriamente. Con más razón, tengo que ponerme en forma y alcanzar a Vegeta. Diría Goku. ¡Kakarata! ¡Cierra la boca y escucha! Diría Vegeta. ¡Vamos! Ahora que eres más fuerte que yo, me siento aún más motivado para pelear. Diría Goku al elevar su ki. Goku comenzaría a aumentar su ki, pero un calambre recorrería cada músculo de su cuerpo. ¡Me duele! Diría Goku agonizando y caería al suelo automáticamente. Es de lo que le estábamos hablando. Diría Whis. ¡Son calambres! ¡Me duele hasta el cabello! Diría Goku. ¿En serio? Diría Whis y apoyaría su báculo en el brazo de Goku. Goku gritaría aún más fuerte. El dolor que había sentido en su brazo era imponente. Se lo dijimos y no nos escuchó. Aprenda a obedecer. Diría Whis. Poco a poco los dolores de Goku se irían calmando y podría ponerse en pie. ¡Rayos!
Ni siquiera puedo elevar mi ki como antes, diría Goku apenado. Tendrá que entrenar de a poco hasta recuperar su estado anterior, diría Whis. Recién ahí podrá pensar en cómo alcanzar al señor Vegeta. Supongo que no tenga opción, diría Goku. Oigan, ¿creen que pueda visitar la Tierra? Imagino que quedaron al menos Piccolo y Dende. Claro, si quiere lo puedo llevar. De paso iré a visitar a la señorita Bulma. Estará encantada de verlo de nuevo, diría Whis. ¡Bulma!, diría Goku sorprendido. Bulma se ha conservado joven gracias a la tecnología que ha desarrollado, diría Vegeta sin observar a Goku directamente. Bueno, me gustaría recorrer un poco la Tierra. Quizás algo de caminar me ayude a entrar en forma, diría Goku. Whis llevaría a Goku a la Tierra. Llegarían a la corporación Cápsula. Señorita Bulma, tengo una sorpresa para usted, diría Whis con tono melódico. Espero que sea un regalo que valga la pena esta vez, diría Bulma distraída. No se había dado cuenta de Goku. Para cuando Bulma se da cuenta, quedaría petrificada. ¡No es cierto!, diría Bulma asombrada. Así es, soy yo, diría Goku algo avergonzado. ¡Goku!, diría Bulma al comenzar a llorar. ¿De verdad eres tú? Que sí, ¿quién más?, diría Goku. Bulma se lanzaría hacia Goku, lo abrazaría con fuerza mientras comenzaba a llorar. Señorita Bulma, tampoco es para tanto, diría Whis. Goku, no sabes lo que te he extrañado, diría Bulma llorando. Qué bueno saberlo, diría Goku alegre. Vengan, pasen, diría Bulma al invitarlos a pasar. Goku pondría al tanto a Bulma de lo poco que sabía, mientras que Bulma le contaba todo lo que había pasado en la Tierra durante los 100 años. Vaya, con que Milk se negó al tratamiento de conservar la vida, diría Goku. Tendría que ver si está en el más allá para poder visitarla. Ella entendía que no volverías, así que no quiso dejar de envejecer, diría Bulma. Y tú estás igual que siempre, diría Goku. Así es, anulé el envejecimiento gracias a un par de descubrimientos que hice, explicaría Bulma. Las células de Vegeta me ayudaron. Gracias a eso de que puede usar el ki de un dios, logré canalizarla en células y en un tratamiento. Solo que le prohibieron darle ese tratamiento a cualquiera. Casi estalló una guerra en la Tierra, comentaría Whis. ¿De verdad?, diría Goku. Sí, bueno, es que la Patrulla Roja buscaba mi invento para fines propios. Al fin y al cabo todo salió bien, pero no puedo darle el método a nadie más autorizado por el gobernador del mundo, diría Bulma. Así que la Patrulla Roja sigue en pie. ¡Qué persistentes!, diría Goku. Ni que lo digas, pero por suerte pudimos defendernos, diría Bulma. Las alarmas comenzarían a sonar dentro de la corporación Cápsula, alertando a un posible ataque. No de nuevo, diría Bulma fastidiada, como si ya estuviera acostumbrada. No puede ser, no me digas que son ellos, diría Goku al ponerse en guardia. Señor Goku, ni lo piense, advertía Whis seriamente. Pero si están atacando no puedo quedarme sin hacer nada, diría Goku. La señorita Bulma fue bien clara en decirle que se saben defender, diría Whis. No te preocupes, Trunks no demorará en llegar, diría Bulma. ¿Trunks?, diría Goku confundido. Algunos androides entrarían por la fuerza. Whis y Bulma estarían como si nada. Entrega la fórmula o te mataremos, diría uno de los androides. No, contestaría Bulma con normalidad. No puede ser, diría Goku en guardia. Señor Goku, ¿qué le dije?, diría Whis al levantar el tono. Pero, diría Goku. El androide dispararía un rayo de energía directo a nuestros amigos, pero Trunks llegaría y la cortaría con su espada. Vaya, es igual al Trunks del futuro, diría Goku. Él es de esta época, pero claramente se volvió igual al otro, diría Whis. ¿Se encuentran bien?, preguntaría Trunks. ¿Señor Goku? Sí, soy yo, diría Goku algo avergonzado. Uno de los androides se lanzaría con todo hacia Trunks. Lo atacaría con un tentáculo metálico, pero Trunks rechazaría el ataque como si nada. Enseguida estoy con ustedes, diría Trunks con normalidad. Trunks acabaría con todos los androides en un instante. Varias piezas de ellos quedarían dispersas por todos lados. Vaya, no puedo creer que la Patrulla Roja sean tan persistentes, diría Trunks al limpiarse el sudor de la frente. Vaya, Trunks, te has vuelto muy fuerte, diría Goku asombrado. Señor Goku, veo que ha despertado al fin, diría Trunks al estrechar la mano de Goku. Así es, ahora te cuento, diría Goku. Trunks se sumaría a la conversación, poniéndose al tanto con Goku. Qué alegría que esté de regreso, diría Trunks. Gracias. Así que tú también decidiste conservarte joven, diría Goku. Sí,
Mi madre necesita a alguien que la proteja. Además, solo contamos con los androides 17 y 18 y el señor Piccolo, explicaría Trunks. Alguien tiene que cuidar la Tierra después de todo. Qué bien. Me alegra mucho que siempre haya alguien protegiendo a la Tierra, diría Goku. Whis, iré a visitar a Piccolo. ¿Vienes conmigo? Preguntaría Goku. Vaya usted, el señor Piccolo no es muy conversador, diría Whis. Eso sí, no se demore, o lo dejaré en la tierra. Claro, no hay problema, diría Goku. Goku buscaría el ki de Piccolo e iría a verlo con la teletransportación. Piccolo estaba meditando hasta que su ki lo tomó por sorpresa. ¡Goku!, diría Piccolo asombrado. Sabía que estarías con vida, diría Goku. Recuerdo que le pediste la juventud eterna a Shenlong. Pues sí, es cierto, diría Piccolo. ¿Qué fue lo que pasó contigo? Ya pasaron 100 años. Verás, te lo explicaré, diría Goku. Goku le daría los detalles a Piccolo. Vaya, así que tu cuerpo ha sufrido, diría Piccolo. Sí, así es. Tendré que recuperarme para poder entrenar como antes, diría Goku algo triste. Toma, diría Piccolo al darle una bolsa de cuero a Goku. ¿Qué es esto?, preguntaría Goku. Son semillas del ermitaño, diría Piccolo. No son muchas, pero dado tus calambres de seguro la necesitarás. Gracias. Las guardaré solo para casos de emergencia, diría Goku. Por cierto, mantente con los ojos abiertos, advertía Piccolo. ¿Por qué?, preguntaría Goku. Alguien pidió un deseo para que duermas por 100 años. Si esa persona sigue viva, es posible que sepa que has despertado, diría Piccolo. Solo no bajes la guardia. Está bien, gracias por el consejo, diría Goku. Momentos después, Goku regresaría con Whis. Llegó justo a tiempo, estaba por irme, diría Whis. ¿Nos vamos? Sí, regresemos, diría Goku. Señorita Bulma, nos veremos otro día. Adiós, diría Whis. Adiós, Bulma, diría Goku. Adiós, chicos. Goku, no te pierdas, diría Bulma al despedirse alegre, después de ver a su amigo luego de tantos años. En el viaje al planeta de Bills, Whis y Goku estarían hablando. ¿Y bien, señor Goku? ¿Qué le parece todo?, preguntaría Whis. Estoy muy contento de que la Tierra estuviera bien sin mí, pero... diría Goku algo preocupado. ¿Pero? diría Whis. Me preocupa mucho quién fue el que pidió ese deseo para que duerma por 100 años. Diría Goku. Si esa persona sigue con vida y sabe que desperté, posiblemente intente algo y ahora estoy más débil que antes. Entiendo. Es una preocupación entendible, diría Whis. Por ahora, solo concentrémonos en su entrenamiento y regresarlo a su condición cuanto antes. ¿Le parece? Sí, muchas gracias, Whis. Me serás de mucha ayuda, diría Goku. No es nada, respondería Whis algo avergonzado. Mientras tanto, Ganos llegaría al planeta de Kitela. Gran señor, Goku ha despertado, diría Ganos. ¿Qué? Pensé que aún faltaba mucho, diría Kitela. Hoy se cumplieron 100 años, según el calendario de la Tierra, señor, explicaría Ganos. Por lo que pude averiguar, Goku será entrenado por el ángel Whis, aunque está muy débil. ¿Muy débil?, diría Kitela confundido. Dormir por 100 años lo ha debilitado. Sus músculos han perdido condición. Ni siquiera puede elevar su ki sin sufrir calambres, diría Ganos. ¡Vaya! Es una buena oportunidad, diría Kitela con una sonrisa malévola. Señor Kitela, recuerde que si ataca a Goku y lo descubren, Senosama se enfadará por su intromisión, advertía su ángel. Si no aprovecho para atacarlo ahora, se recuperará y perderé mi oportunidad para acabarlo de una vez por todas. Solo recuerda ser discreto, procure no llamar la atención, diría el ángel seriamente. Señor Kitela, tengo una idea, diría Ganos. Espero que sea buena. Creo saber de qué manera borrar a Goku del mapa, diría Ganos con una extraña sonrisa. Ganos tenía especiales planes para Goku. Tenía la intención de deshacerse de él a toda costa. Por eso iría hasta la Tierra, pero no lo haría solo. Ganos hablaría con Kitela de su plan, le daría los detalles, pero eso implicaría tener que distraer a los dioses del universo 7 para dejar a Goku a solas. Y tendría la excusa perfecta. Kitela convocaría una reunión poco formal entre dioses, con una excusa algo convincente. Días más tarde, cada dios de la destrucción, Kaioshin y Ángel, se reunirían en un punto neutro.
Bills y Whis tenían sospechas de que pasara algo, ya que la reunión era demasiado conveniente. Toppo y Vegeta estarían presentes por ser los próximos dioses de sus universos. Dado la ausencia de los dioses, Goku decidiría ir a la Tierra por especial recomendación de Whis, ya que le parecía peligroso que se quedara solo en el planeta del dios de la destrucción. Aún así, el ángel no le diría de sus sospechas a Goku. En la Tierra, Goku estaría en la corporación cápsula de visita a su amiga Bulma. Goku, qué extraño eso de una reunión entre dioses. ¿No es muy habitual o sí? Preguntaría Bulma. ¿Yo qué voy a saber? Vengo de dormir 100 años. Tú deberías de saberlo mejor que yo, diría Goku. Sí, bueno, supongo que tienes razón. Diría Bulma. ¿Traeré algo de comer? ¿Quieres? Preguntaría Bulma. Claro, sería genial, diría Goku. Goku estaría algunas horas con Bulma. Se deleitaría con la deliciosa comida del futuro. Luego, Goku dormiría una leve siesta en el jardín, mientras Bulma trabajaba en sus experimentos. En un momento, Goku sentiría una sensación extraña. Se despertaría de manera brusca al sentir el peligro. Goku saltaría esquivando una bola de ki. ¿Qué demonios?, diría Goku al buscar al atacante. En ese momento, vería a Gohan y a Krillin frente a él. Amigos, están aquí, diría Goku. No somos tus amigos, diría Krillin seriamente. Goku notaría las miradas hostiles de ambos. Oigan, ¿qué sucede?, preguntaría Goku algo triste. Gohan llegaría a Goku con un fuerte golpe de puño en su estómago. Goku caería de rodillas, tosía para recuperar el aliento. Gohan, ¿qué demonios haces?, diría Goku. A partir de ahora ya no soy tu hijo, diría Gohan. Goku se pondría en guardia. Sabía que Gohan no era alguien para subestimar. No lo entiendo. ¿Acaso esto es una pesadilla?, se preguntaría Goku. Krillin y Gohan se lanzarían con todo hacia Goku. Comenzarían a atacarlo al mismo tiempo. Goku de momento solo se limita a evadir los golpes. No quería dañarlos. Esto no tiene sentido. Algo está pasando y voy a descubrirlo, diría Goku. Gohan juntaría sus manos y lanzaría un gran rayo de ki. Goku se cruzaría de brazos para resistir el ataque. Si bien lo había soportado, retrocedería algunos metros. Sus brazos le ardían por la gran energía que había soportado. ¡Demonios, Gohan! ¡Deja de hacer esto!, diría Goku al conectar un golpe de puño en el rostro de su hijo y lanzarlo lejos. ¡No! ¡No me detendré!, diría Gohan furioso. ¡Esto es por abandonarnos hace 100 años! ¿Abandonarlos?, diría Goku desconcertado. Comenzaría a sentir culpa por las palabras de Gohan. Así es, Goku. Abandonaste la Tierra y todo fue un caos, diría Krillin. De pronto, todo comenzaría a verse distinto. Goku estaría en una ciudad en ruinas. Los edificios estaban derrumbados. Varios vehículos estaban en llamas. El cielo lleno de humo y un ambiente inhóspito. ¡Esto no es cierto! ¡Tiene que ser una ilusión!, diría Goku furioso. Goku comenzaría a elevar su ki de manera involuntaria, pero este se daría cuenta de esto. ¡Rayos! Aún no estoy listo para usar alguna transformación, diría Goku. Aún me falta forma. ¡Goku! Se escucharía el llamado de Milk. Milk, ¿de verdad eres tú?, diría Goku perplejo. Aunque no lo quisiera creer, la estaba viendo delante de sus ojos, y ese simple hecho le haría abandonar cualquier idea de que todo era falso. Milk, no sabes cuánto lo siento, diría Goku de manera triste. ¡Eres un maldito! ¡Mira todo lo que has provocado!, diría Milk furiosa al señalar a todo a su alrededor. Milk, lo siento. Juro que de alguna manera lo arreglaré, diría Goku tratando de contentar a Milk, pero no parecía ser fácil. No puedo creer que digas eso, diría Gohan molesto. Si supieras lo que tuvo que hacer mi madre para que la Tierra no fuera destruida. ¿De qué hablas?, diría Goku confundido. De mí, diría Freezer al mostrarse. Freezer, diría Goku furioso al ponerse en guardia. Oh, pero miren quién volvió. El héroe desaparecido que dejó la Tierra abandonada, diría Freezer con una especial sonrisa que ponía a Goku cada vez más tenso. ¡Bastardo! ¡Esta vez sí te mataré!, diría Goku al lanzarse hacia Freezer. Pero en ese momento, Milk se colocaría frente a Freezer con los brazos estirados para detener a Goku. ¡No lo hagas!, diría Milk furiosa. Milk, ¿qué haces?, preguntaría Goku. Creo que no lo has entendido, diría Freezer al colocarse a un lado de Milk. Para que Freezer nos salvara, tuve que casarme con él, diría Milk. ¿Qué cosa?, diría Goku desconcertado.
Como lo dice ella, gracias a la compañía de tu querida esposa, he decidido salvar la Tierra. Sonreía Freezer. Después de todo, tuve que sustituirte. ¡Te mataré! Gritaría Goku al transformarse en Super Saiyajin. La ira lo había consumido por completo. Goku se lanzaría con todo hacia Freezer, pero su cuerpo comenzaría a recibir el precio de la transformación. Goku caería de rodillas. Todo su cuerpo le dolía. ¡Diablos! Me dejé llevar, diría Goku. pero no puedo dejar que Freezer se salga con la suya. Tengo que hacerlo pagar por esto. Goku regresaría a su forma base. Aún así, su cuerpo le dolía por el esfuerzo. De pronto, todo volvería a la normalidad. Goku, ¿estás bien? Preguntaría Bulma al acercarse hacia Goku. ¿Bulma? Diría Goku al reconocer dónde estaba. Todo era mentira. No sé qué fue lo que pasó. Había una cúpula negra a tu alrededor. Explicaría Bulma. Las alarmas de la corporación Cápsula sonaron, así que logré deshacer eso. Creo que fue un ataque. Goku caería sentado. Se sentía dolorido. Goku, ¿qué te sucede? Preguntaría Bulma al atenderlo. Goku le explicaría toda la ilusión que había sufrido sobre Krillin, Gohan y además el Freezer casado con Milk. Goku, eso es una locura. Diría Bulma. Lo sé, pero fue horrible. Diría Goku. Quiero saber quién fue el responsable. Lo haré pagar por torturarme de esa manera. Madre, llegué en cuanto pude. Diría Trunks. Hijo, gracias al cielo. Diría Bulma. Señor Goku, ¿se encuentra usted bien? Preguntaría Trunks. Sí, lo estoy. Solo algo adolorido por tratar de transformarme en Super Saiyajin. Diría Goku. Señor Goku, debe de ser muy prudente. Aún debe recuperar su estado para volver a usar sus transformaciones. Diría Trunks. Ganos y Chanza estaban escondidos lejos, ya que Chanza fue el causante de esa ilusión. Maldición, ¿cómo es que esa mujer logró quitar su ilusión? Preguntaría Ganos molesto. Parece ser alguna interferencia magnética que bloqueó mis ondas mentales. Diría Chanza. Vaya, es una lástima. Estuvimos tan cerca. Diría Ganos. Si tan solo se hubiera molestado un poco más, se hubiera matado solo. Ganos y Chanza estaban escondidos tras unos arbustos, pero en un momento, Trunks desviaría su mirada hacia allí. Algo había llamado su atención. ¡Diablos! Diría Ganos aterrado. Temía que fueran descubiertos. Tenemos que irnos de aquí y cambiar de planes. Diría Chanza. Trunks, ¿te encuentras bien? Preguntaría Bulma. Sí, solo me pareció sentirme observado. Diría Trunks. Tenemos que irnos de aquí. Diría Ganos en voz baja. Ganos y Chanza desaparecerían. Aún así, algo había llamado aún más la atención de Trunks. Trunks iría hasta la zona donde estaban Chanza y Ganos. Se daría cuenta de algunas marcas de pisadas y ciertas ramas rotas. Al avisarle esto a Goku y a Bulma, todos entenderían que alguien estuvo allí atacando a Goku. Quizás sea la Patrulla Roja, diría Trunks. La Patrulla Roja no haría algo como esto. No estoy segura. Diría Bulma. Esos malditos aún no dejan de fastidiar. Diría Goku furioso. Goku elevaría su ki nuevamente. Trunks trataría de detenerlo. Señor Goku, por favor, deténgase. Trataría de calmar Trunks. No puedo calmarme, sabiendo que la Patrulla Roja anda detrás de nosotros. Diría Goku. Ganos y Chanza estaban lejos, pero aún así veían todo en la corporación Cápsula, gracias a un dispositivo que les mostraba las imágenes de allí. Perfecto. Salió mejor de lo que pensábamos. Diría Ganos. Ganos y Chanza regresarían de nuevo al universo 4, en espera de Kitela. La reunión entre los dioses terminaría y cada uno de ellos regresaría a sus respectivos universos. Vaya, qué pérdida de tiempo. Diría Bills al bostezar. Al fin y al cabo, solo dijeron tonterías. Aún así, creo que es demasiado extraño todo. Diría Whis. Una reunión de esta manera para no decir nada relevante. Solo quieren justificar que están haciendo algo para luego holgazanear. Diría Vegeta de manera arrogante. Eso suena a algo que haría el señor Bills. ¡Jo, jo, jo, jo! Reía Whis. Oye, no me compares con esos inútiles. Contestaría Bills furioso. En el universo 4, Kitela y sus ángeles acababan de llegar a su universo. Ganos y Chanza los estaban esperando. ¿Y bien? ¿Sigue vivo? Preguntaría Kitela seriamente. Sí, señor, pero verá, diría Ganos. ¡Sigue vivo! Diría Kitela furioso. Estaba que se le salían los ojos. Tuve que inventar una excusa estúpida para darte el tiempo que no supiste aprovechar. Decía Kitela mientras creaba una bola de Hakai en su mano. Señor Kitela, por favor, déjelo hablar. Diría su ángel. Verá,
Estábamos por hacer enojar a Goku. Logramos que él se sobreesforzara, pero Bulma lo salvó, diría Ganos. Aún así, todo salió bien, ¿De qué manera salió bien? preguntaría Kitela. Ahora Goku cree que su enemigo es un tal Patrulla Roja, una organización militar que ha sido enemiga de Goku desde que era un niño, explicaría Ganos. Ahora, Goku quiere vengarse por las ilusiones y por el mal momento que le hicieron pasar, Interesante. diría Kitela. Si Goku muere por su propia acción, no habrá manera de que nos culpen. No fue tan malo después de todo. Gracias, señor, diría Ganos al realizar una reverencia. Aún así, no te sientas bien. Salió bien por accidente, no por tus planes. Diría Kitela furioso. Quiero que vayas a la Tierra y mantengas vigilado a Goku. Y si es necesario, mátalo con tus propias manos. Pero, señor, ellos ya sospechan que alguien estuvo vigilándolos, diría Ganos aterrado. Chanza estaba que temblaba sin poder decir una sola palabra. ¿Dijiste paro? Preguntaría Kitela irritado. Enseguida vamos, señor, diría Ganos y ambos saldrían de allí, ¡Por Dios! ¡Qué par de inútiles! diría Kitela. Mientras tanto, en la corporación Cápsula, Bulma notaría la ausencia de Goku. Goku, ¿en dónde estás? Llamaría a Bulma por todas partes, pero Goku no aparecería. Mamá, ¿qué sucede?, preguntaría Trunks. No encuentro a Goku por ninguna parte. Temo que esté cometiendo alguna locura. Diría Bulma. No te preocupes, madre. Iré a buscarlo, diría Trunks. Trunks se elevaría a lo alto del cielo, pero no lograría encontrar rastro alguno de Goku. No podía sentir su ki por ninguna parte. No puede ser. El señor Goku quiere pasar de desapercibido. Escondió su ki, diría Trunks. No puede ser, diría Trunks a sospechar lo peor. Trunks saldría volando a toda velocidad, ya que sospechaba lo que estaba haciendo Goku. En ese momento, Goku llegaría a un enorme edificio. En la fachada se podían ver las 2 R's, correspondiente a la Patrulla Roja. Al fin llegué. Ahora me las pagarán, Goku gritaría muy molesto. Goku estaba preparado para enfrentarse a la Patrulla Roja, sin estar enterado que ellos no eran los causantes de lo que le había pasado. Estos bastardos me las pagarán, diría Goku. Aunque no pueda transformarme, no necesito hacerlo para darles una lección. Goku entraría a las instalaciones. Varios hombres lo apuntarían con sus armas de fuego, ya que Goku había entrado como si nada. Oye, quédate quieto, disparo, diría uno de los agentes. Vamos, dispara, diría Goku seriamente. Sin dudarlo, todos ellos dispararían, pero Goku atraparía cada una de las balas con una sola mano. ¡No es posible!, diría uno de los agentes aterrado. Goku, con una leve expansión de ki, lanzaría a todos lejos. Cada uno de ellos chocaría con las paredes, quedando desmayados, mientras todo el lugar había quedado hecho trizas. Pensé que habría alguien más digno para enfrentarme, diría Goku al apreciar a todos los agentes que habían sido derrotados como si nada. En un momento, varios hombres entrarían, vestían con uniformes militares. Ahí está, diría uno de ellos. Alguien tenía una bazooka y sin dudarlo dispararía a Goku. Goku estiraría su mano, simplemente soportaría el torpedo en su mano, como si no le significaría nada. Luego, el torpedo se apagaría y Goku lo apoyaría en el suelo. No es posible, este sujeto no es humano, diría uno de los soldados. Oigan, creo que lo conozco, diría uno de ellos. Avisemos al Magenta de esto, diría otro de los soldados. Magenta, el líder de la Patrulla Roja, sería notificado de un intruso que había entrado a la fuerza. Al visualizar en las cámaras, lo reconocería al instante. ¡Ese es Goku!, diría Magenta con una mezcla de ira y terror. No es posible. Se supone que se había muerto, al menos desaparecido. ¿Qué demonios hace aquí? Goku comenzaría a atacar a cada uno de los soldados de la Patrulla Roja, mientras exigía explicaciones de lo que pasaba. Nadie sabía qué decirle, ya que no sabían de lo que hablaba Goku. Lo poco que sabían de él era por sus registros dentro de la base. No puede ser que nadie quiera hablar. Al menos dime dónde está tu líder, diría Goku a uno de los que tenía sujeto del cuello. El líder es Magenta. Su oficina está en el último piso de arriba, diría el soldado aterrado. Goku arrojaría al soldado, haciéndolo salir del edificio al romper la pared. Magenta, aterrado, llamaría a sus científicos esperando poder combatir a Goku. Vamos, tienen que estar listos de una vez por todas. ¡Nos están atacando!, diría Magenta al teléfono. Señor, aún faltan pruebas. Aunque no se apure, no sabemos qué pasará si le damos la vida ahora, diría el científico. Si no lo despiertas, nos acabarán, diría Magenta fuera de sí. El suelo cerca de Magenta se rompería. Goku entraría por la fuerza destruyendo el piso entero. Magenta caería al suelo aterrado. ¿Tú eres Magenta?, preguntaría Goku seriamente. No, yo solo soy un empleado,
diría Magenta nervioso al tratar de salir de esa situación. Goku observaría el resto de la oficina. Vería varios cuadros de Magenta por todas partes. ¿Me quieres ver la cara de tonto?, diría Goku. Sé que eres tú. Es claro que eres el líder de la Patrulla Roja. Sí, es cierto, diría Magenta al ponerse en pie. Se recompondría de sus nervios. Hace unos años hubo un incidente que destruyó las instalaciones. Debido a eso que casi pierdo la vida. La mayoría de mi cuerpo fue reconstruido. No me sorprende que sigas con vida. Bulma te debió de brindar su tecnología para conservarte joven. Goku lanzaría un rayo láser desde su dedo, que apenas rozaría la mejilla de Magenta. Este quedaría petrificado del miedo. Tampoco me cuentes tu vida, diría Goku. Solo vine a encargarme de ti por lo que me acabas de hacer. ¿De qué estás hablando?, preguntaría Magenta. No te hagas el tonto. Me provocaste una ilusión y jugaste con mi mente. Eso no te lo perdonaré jamás, diría Goku. De verdad que no tengo idea de lo que dices, diría Magenta. Sí, hace unos días mi organización atacó los laboratorios de la Corporación Cápsula, pero nadie dirigió un ataque hacia ti. Pensamos que ya te habías muerto. Deja de fingir, diría Goku entre dientes. Maldición, tengo que salir de aquí, pensaría Magenta. Está bien, te lo diré, si tanto lo pides, diría Magenta al acercarse hacia una estantería llena de libros. Te advierto que si intentas algo, lo pagarás caro, amenazaría Goku. No te preocupes, no estoy en condición de hacer nada, diría Magenta. Magenta movería un libro de la estantería. Este retrocedería escondiéndose en la pared. En el suelo se vería un pozo y Magenta saltaría en él para escapar. ¡Bastardo tramposo!, diría Goku. Goku sin dudarlo saltaría al pozo. Caería por un ducto metálico gigantesco. Luego de unos segundos, llegaría a un extraño laboratorio. ¿Qué es este lugar?, se preguntaría Goku confundido al observar hacia todas partes. En el planeta de Bills, Vegeta estaría entrenando arduamente. Bills roncaba en una silla de playa en el jardín, mientras que el ángel cocinaba. El báculo de Whis sonaría. Era una llamada de Bulma. Señor Bills, ¿puede contestar?, preguntaría Whis desde lejos, ya que estaba ocupado con el horno. Bills no contestaría, estaba en un sueño profundo. Mamá, ¿acaso no contestan?, preguntaría Trunks. No sé qué sucede. Diría Bulma. Cielos, Whis, contesta de una maldita vez. Diablos. Solo espero que el señor Goku esté con ellos, diría Trunks. Goku es muy de irse sin avisar. No me extrañaría que se haya ido con ellos, diría Bulma. Aún así me preocupa saber dónde está. 17 y 18 llegarían a la Corporación Cápsula. ¿Saben algo de Goku?, preguntaría Bulma. Nada, ni rastro de él, respondería 18. Maldición, ¿en dónde se habrá metido?, se preguntaría Bulma furiosa. Mientras tanto, Goku estaba recorriendo el laboratorio en busca de Magenta. Al fin te encontré, gusano asqueroso, diría Goku al encontrar a Magenta. Magenta estaba con un cuerpo de científicos, aunque todos ellos se veían aterrados. Así que llegaste. Prepárate, porque te enfrentarás al rival perfecto para ti, diría Magenta. Señor, le ruego que lo considere. No es seguro liberarlo. No sabemos cómo será su comportamiento, advertía el científico, pero Magenta no parecía querer entrar en razón. No me interesa. Libéralo ahora o te despediré, ordenaría Magenta. ¿De qué rayos hablan?, preguntaría Goku confundido. Tras la orden de Magenta, una cápsula se abriría. Un extraño ser de un gran tamaño se vería allí. Tenía grandes músculos similares a los de Broly y largo cabello negro. El ser abriría los ojos. Estos brillarían de rojo. Tenía una pequeña mascarilla de metal que cubría su boca. Tiene un poder sorprendente, diría Goku alerta. El ser, al dar algunos pasos hacia adelante, comenzaría a moverse para aflojarse. En ese momento, una cola de simio se vería. No puede ser, es un Saiyajin, diría Goku aterrado. Mientras tanto, Whis finalmente contestaría su báculo. Bulma no había dejado de llamar. Whis, ¿por qué tardaste tanto en contestar?, gritaría Bulma fuera de sí. Ay, no se ponga así. Estaba muy ocupado en la cocina. Dime, ¿la puedo ayudar en algo?, preguntaría el ángel. Necesito saber si Goku se encuentra allí, diría Bulma. No ha venido. Pensamos en ir a buscarlo mañana, que iríamos de visita. Maldición, Goku no aparece y temo que le pase algo, diría Bulma. Ay, señorita Bulma, no se preocupe. ¿Qué le podría pasar?, diría Whis despreocupado. Aquel extraño Saiyajin comenzaría a elevar su ki. Manifestaba energía oscura a su alrededor. ¡Diablos! ¿Qué clase de sujeto es este?, preguntaría Goku. Un ser vivo, creado artificialmente a base de ADN de Saiyajin, explicaría Magenta. Luego de crear tantos androides y que sean derrotados por ustedes, ¿qué mejor manera de combatirlos con su propia raza?
Estás loco. Los Saiyajin no son un juego de laboratorio, diría Goku. Ahora verás, diría Magenta. Mi creación se llama Cumber. Ahora, Cumber, ataca a ese sujeto, ordenaría Magenta. Cumber observaba a Magenta de manera amenazante. Magenta quedaría aterrado al igual que el resto de los científicos. Señor, no parece tener capacidades de lenguaje aún. Le dije que era muy pronto para despertarlo, diría el científico. Cumber lanzaría un rayo de ki hacia el científico. Lo desaparecería en el acto. No puede ser, diría Magenta aterrado. Oye, tranquilízate, diría Goku al acercarse hacia Cumber. Cumber patearía a Goku en el pecho lanzándolo lejos. Goku rodaría varios metros por el suelo. Le costaría ponerse en pie. Rayos, es muy fuerte, diría Goku. Cumber, él es tu enemigo, atácalo, diría Magenta. Cumber no atacaría la orden. Lo que haría sería realizar una explosión de energía a su alrededor. El laboratorio completo sufriría una gran destrucción. Todos los presentes perecerían allí, menos Goku, que podía resistir a aquella explosión. Cumber saldría volando del laboratorio. Comenzaría a destruir todo a su paso. No puede ser, ese sujeto es muy destructivo, diría Goku. Goku seguiría a Cumber para buscar la manera de controlarlo. Oye, tranquilízate, llamaría Goku a Cumber. Cumber se giraría, vería a Goku con odio. Espera, no soy tu enemigo, diría Goku. Cumber llegaría a Goku chocando con su cuerpo. Goku caería al suelo con gran fuerza. ¡Demonios! Es fuerte, diría Goku. Goku vería como Cumber se le venía encima. Debería de saltar para esquivarlo. Cumber caería al suelo destrozando gran parte de la tierra y dejando un pozo. No tengo opción, tengo que pelear, diría Goku. Goku elevaría su ki, procurando no usar transformación alguna. Se lanzaría con todo hacia Cumber. Lo atacaría con todas sus fuerzas, pero ninguno de sus ataques eran efectivos. Los golpes de Goku impactaban en el pecho de Cumber sin hacerle el más mínimo daño. No puede ser, es muy resistente, diría Goku. Cumber sujetaría a Goku del brazo y fácilmente lo arrojaría al suelo. Goku caería a gran velocidad impactando con fuerza. No puede ser tan fuerte, no tiene sentido, diría Goku. Goku se pondría en pie, pero se daría cuenta que tenía el hombro derecho destrozado. No podía mover el brazo para nada. Por suerte tengo las semillas del ermitaño, diría Goku. Goku retrocedería de Cumber, mientras que su mano libre lograría tomar una semilla del ermitaño. Goku comería la semilla logrando curarse. Muy bien, aún tengo más semillas, así que tengo que intentarlo, diría Goku. Goku con mucho cuidado se transformaría en Super Saiyajin. En un inicio todo parecía ir bien. Bien, mi cuerpo lo tolera, al menos por ahora, diría Goku. Goku se lanzaría con todo hacia Cumber. Llegaría con una fuerte patada en su pecho que lo lanzaría lejos. Ahora sí, acabaré contigo, diría Goku confiado. Goku notaría que sus músculos se entumecían, aunque no sentía dolor. Me siento pesado, solo no tengo que forzar mi ki, diría Goku. Goku comenzaría a luchar contra Cumber. Ahora podía sostener una pelea pareja. Si tan solo tuviera el estado de antes, lo acabaría de un solo golpe, diría Goku. En ese momento, Genos estaría junto a Chanza. Vigilaban a Goku detenidamente. Goku está acostumbrándose a su cuerpo, diría Chanza. Sí, pude notarlo, diría Genos molesto. Creo que tendremos que hacer algo. Si no lo acabamos ahora, Kitela nos desaparecerá. Espera, ¿qué tal si nos descubren? Preguntaría Chanza. Con que ustedes eran quienes nos estaban espiando, diría Trunks detrás de ellos. ¡Maldición!, diría Genos aterrado. Tenemos que pelear contra él, diría Chanza. Trunks de una simple patada lanzaría lejos a Chanza. Creo que solo quedamos tú y yo, diría Trunks. No te confundas conmigo. Mi colega no era un guerrero. Yo sí lo soy, diría Genos seriamente. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku está luchando contra Cumber? ¿Quién ganará entre Trunks y Genos? Y también, ¿Goku descubrirá la verdad sobre la traición de Kitela? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, otras películas y más recopilaciones, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente parte.